Porque, por ejemplo, los que les tocó la función seno de z, eso estaba ahí en el conjunto de actividades, ¿no? Sí, profe, pero combinarlo con la otra función se hizo bastante extenuante. Pero no era i por seno de z, ¿no era? O sea, ese i les llevaba... Sí. Y les va a cancelar porque es a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Entonces ese i lo puse ahí para que cancelaran con el otro. Y el otro grupo era z al cuadrado pues, exponencial de z. Y ustedes hicieron el taller z a la 3. Entonces ya habían practicado con una más difícil, ¿no? ¿Y qué más era así complicado, no? ¿Qué más era? No, profe, prácticamente se fue el tiempo, fue en ese. Los otros estaban más... Primero, sí, el primero. Ha hecho primero el tercero. Así, lo más fácil es primero. Tercero nada más. El segundo que era, no me acuerdo qué era el segundo. El segundo creo que era serie. Eso era nomás decir W es igual a tal cosa y usar la geométrica, listo, 2 líneas. Bueno, y tal vez hacer unas cuenticas ahí con la expansión de Taylor, ¿no? Derivar y evaluar eso en 2i. Eso sí. No estaba así muy extraño el examen, ¿no? Creo que no. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la integración compleja. ¿Listo? Estamos aquí en la sección 4.6 del libro guía. Queremos darle un sentido a esta integral que está ahí escrita. La integral es de z1 hasta z2 y una función de variable compleja. Z1 y Z2 también son números complejos, ¿no? Profe, qué pena, ¿cuándo entrega notas? Sí. Ustedes les falta notas de todo, ¿cierto? No tienen notas de nada. Sí, De exacto. nada, profe. Ni de recreo. Bueno, entonces matemáticas especiales, grupo C. Tengo el límite máximo es el miércoles. De la otra semana le entrego nota de todos. A más tardar, puede ser antes. Pero si no me rinde, en el caso de que no me rinda nada, pues ya para el miércoles estaría con todas las notas. Quiz, parcial y taller. Y si me rinde, puede ser antes, ¿no? ¿Listo? Como fueron el último que presentaron el examen, entonces quedaron de último en la calificación. Pues el miércoles sería el último grupo en recibir notas. Pero a más tardar ese día. Bien, ando trabajando fuerte calificando. Mucha ansiedad esperar hasta el miércoles. O sea que sería el 21. Máximo. Como les digo, puede ser antes. Por eso hice los exámenes cortos, porque yo creo que los voy a calificar más rápido de lo que tengo en el cronograma aquí. Que yo por día califico un taller de un grupo, al otro día un parcial, al otro día un taller. Pero puede ser que un día pueda calificar 2 tandas de parciales. Entonces puede ser antes, ¿no? Voy a procurar que sea antes. Especialmente en este grupo. Que no recibo nota del quiz. ¿Más preguntas? Bueno, listo. Entonces estamos hablando de la integral compleja, ¿no? Entonces tenemos una función de variable compleja f de z, un diferencial complejo, un del de z. Bien, y la integral definida, es decir, tenemos 2 puntos de integración, z1 y z2. De todas formas, esa forma que lo escribo ahí, semejante a esta forma, ¿no? La integral desde a hasta b, donde a y b son números reales, de una función f de x, una función de variable real, por dx. Casi lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Y es que este a y este b, por ser números reales, están aquí en la recta. A está aquí en la recta real y b está por acá. Entonces, cuando yo hago la integral de a hasta b, implícitamente se está definiendo una curva, ¿no? Un camino. Porque uno dice x varía
de A hasta B. Así es como pensamos en la integral en variable real. Entonces X se mueve y abarca este segmento de A hasta B, ¿cierto? Sin embargo, aquí nuestro Z1 y nuestro Z2, por ser números complejos, ellos están aquí ubicados en el plano complejo. Entonces ya no tenemos un segmento que los una, sino que tenemos infinitas trayectorias que unen el punto Z1 con el Z2, que son los límites de integración ahí en la integral que estoy definiendo acá en la esquina del lado izquierdo ahí de la pantalla. Entonces tenemos infinitos caminos para acercarnos desde Z1 hasta Z2, ¿no? Puede ser este camino, o puede ser de hecho un segmento de recta. Bien. Entonces en este caso yo tengo que escoger no solamente el punto inicial y final, sino que también aparece un nuevo elemento que es un contorno, o lo que se denomina una curva. Tengo que escoger una curva que va desde el número Z1 hasta Z2. ¿No? Z1, Z2. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces es una diferencia fundamental. Ahora, puede ser que si cambio de curva, si integro sobre una curva y luego sobre otra, puede ser que la integral sea diferente, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar bajo qué condiciones esa integral es independiente de la curva que escojamos para unir los puntos Z1 y Z2. Entonces, tenemos ese elemento. Ahora, ¿cómo es que se define la integral? Entonces, igual que en el caso de variable real, acá en este caso, cuando ustedes vieron cálculo integral, ¿cómo fue que definieron la integral? Como una suma de Riemann, ¿no? El límite de una suma de Riemann. Entonces lo que hacía era particionarse aquí este intervalo, el intervalo AB, tomaba una partición, que llamaban a eso delta de X, ¿no? Una partición uniforme. De tal modo, la partición son estos punticos. De tal modo que todos ellos están separados una misma longitud, que llamamos delta X. Entonces hacía una partición y definíamos delta X por la función evaluada en un XY, algún elemento de la partición, y luego sumábamos todo eso con este símbolo aquí sumatorio, desde 1 hasta n, desde igual 1, aquí informalmente hablando, hasta n. Entonces eso era una suma de Riemann y ahí luego decíamos, si delta de x tiende a 0, es decir, cada vez hago particiones más finas, entonces el área bajo la curva, porque recordemos la interpretación de esta integral es un área bajo la curva, el área bajo la curva se aproxima cada vez mejor a medida de que voy inscribiendo rectángulos con base más pequeña. Y si ese límite existe cuando delta de x tiende a 0, entonces decimos que ese es el valor de la integral. Así se hizo en el curso de cálculo integral. ¿O no recuerdan? ¿Quién sí se acuerda aquí de eso? ¿Quién hizo alguna vez una suma de Riemann? Un parcial, no les pusieron nunca a hacer una suma de Riemann. ¿O sí? Profe. ¿Cómo? No. Yo estoy dando ese curso de cálculo integral y ahí les puse una suma de Riemann en el parcial. Bueno, entonces esa idea que se desarrolló en cálculo integral es la misma aquí, simplemente que ya no partimos en un intervalo, en un segmento, sino que hacemos una partición de la curva C que une el punto Z1 con Z2. Bien, entonces toda esa discusión aquí la hacen en la sección 4.6.1. Bien, entonces miren, aquí está la curva, que es esta línea en azul aquí. Aquí tenemos el plano complejo. Bien, ahí están los elementos de la partición. Bien, aquí dice, tomamos n subdivisiones. Aquí están los puntos de la división, de las divisiones.
Entonces definen la suma, en este caso la integral de variable compleja, así. Entonces veamos, prácticamente lo mismo. El proceso es igual, partimos aquí la curva. Digamos que vamos a trabajar con la curva, borremos esa que quedó ahí. Entonces particionamos esto, muchos puntos, n puntos. N puede ser cualquier número natural, ¿no? Vamos partiendo aquí. Un poco dar una idea de la definición teórica, ¿no? Y vamos un pedacito de la curva, ¿cuál sería? Vámonos acá. 2 puntos consecutivos aquí, ¿no? Entonces a este aquí le llamamos ZK y al anterior digámosles ZK menos 1. ZK menos 1, 2 números complejos. Y aquí en este pedacito de curva podemos escoger otro número complejo que llaman ZK tilde o ZK sombrerito con una linecita aquí. Bien, entonces se define la siguiente suma. Se define, como vamos a seguir la misma idea de cálculo integral, pensemos que tenemos un rectángulo complejo, es decir, su base es un número complejo, su altura también. Entonces la base de ese rectángulo, ¿cuál sería? Sería ZK menos 1. Bien, la resta entre ellos dos. Entonces a esa resta la vamos a llamar, se le llama delta de ZK, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la altura de mi rectangulito? Pues va a ser mi función evaluada en este Z sombrerito que escogí aquí. Entonces, F evaluado en Z K ZK sombrerito, ¿no? ¿Cuántos rectángulos creé? N. Entonces hago la sumatoria de K igual 1 hasta N. Bien, entonces esto sería una suma de Riemann, variable compleja. Y si tomo el límite, y ese límite existe, el límite cuando los delta de ZK, perdón, tiende a 0, entonces eso es lo que denomina la integral de Z1 a Z2 de la función f de z. Bien, esa es la definición formal. Claro, una definición con la que no vamos a trabajar, ¿no? Nosotros no vamos a hacer más sumas de Riemann aquí. Simplemente es mostrando que este concepto tiene esta misma raíz. Bien. Si tomo el límite cuando delta de ZK tiende a 0, de esta sumatoria, ese límite existe, es el valor de la integral. Entonces, se hace lo mismo que en cálculo de variables reales. Ahora, esta definición es complicada, pero todo lo que se hace ahí es válido, porque delta de ZK, ¿qué es? La resta entre los números complejos, f evaluada en ZK más otro número complejo, esto es la multiplicación de los números complejos, luego sumo n números complejos, tomo un límite. Todo esto son operaciones válidas, ¿no? No son tan extrañas tampoco. Uno podría hacer una suma de Riemann de ese tipo y verificar si ese límite existe o no, y luego hallar esta integral así con suma de Riemann, y luego con la otra técnica que vamos a estudiar aquí, que es transformar esta integral en una integral de línea. Bien, entonces esta es la primera definición formal de la integral que hace el libro guía. Bien, entonces aquí toda esta parte es explicando eso, ¿no? Las subdivisiones, los puntos, y define pues al final una suma parcial, bueno, que le llamas Sn, que es la suma de Riemann, y toma el límite al final, ¿no? Entonces aquí está esta ecuación 4.41, que es la que yo tenía ahí en la pizarra. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra forma tenemos de ver la integral? Esta forma es poco práctica. Entonces la otra forma es lo siguiente. Como sumar. La otra forma es recordar que
si tenemos una función de variable compleja, la podemos escribir como u más ib. Bien. Lo que ustedes hicieron en el parcial, le da una función de variable compleja y ustedes la escribían de la forma u más ib. O por lo menos encontraban su parte real e imaginaria. Entonces, de ahora en adelante, la notación que vamos a tener es, no vamos a escribir la integral desde z1 hasta z2 como está aquí, sino que vamos a escribir aquí la integral sobre la curva C, donde C debe especificarse quién es. Uno dice C es la curva que une Z1 con Z2, que es una línea recta o es un semicírculo, lo que sea. Entonces, esta es la notación que se va a usar de ahora en adelante. Por dz. Entonces, reescribamos esta integral aquí de otra forma. Entonces, se puede escribir así, como la integral sobre la curva C. En lugar de escribir ¿Cómo? escribir ¿Cuándo la los forma, socializan notas? No sé. de la forma U más B. Entonces empieza por... Lo escribimos de la forma U más B. Bien, el f de z. Entonces, podría escribirlo así como U. Y el dz es un diferencial de un número complejo. Entonces, dz tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Ese dz se puede escribir como un diferencial de x, un delta x, un dx, más y por db. Bien, puedo escribir esa integral así. La idea es que esta integral que está aquí al lado izquierdo la representemos como una integral de línea. Entonces veamos de qué forma. Aquí nos quedó una multiplicación indicada, ¿no?, entre los dos paréntesis. Entonces yo puedo hacer propiedad distributiva normal y hacer la multiplicación. Claramente luego de que haga esa multiplicación me va a quedar una parte que no va a tener i, que va a ser como real, y otra parte que sí tiene i. Entonces la parte que no va a tener i, ¿cuál será? Este u por dx queda sin i. Entonces por aquí queda un u por dx. ¿Y qué otra cosa queda sin i? Por ejemplo, este ib, eventualmente lo vamos a distribuir y se va a multiplicar con este i por db. Y nos va a quedar un i al cuadrado, que es menos 1. Entonces por ahí nos va a aparecer un menos b por... Ah, no, esto es i por dy, ¿no? Un dy. Nos va a quedar un menos b por dy por ahí. Bien. Y lo que va a tener i, ¿qué va a ser? Por ejemplo, u por i de y me queda así. Más y u de y por acá. Y luego, ¿qué más va a tener i? Por ejemplo, este i por b. Cuando se multiplique por dx, me va a quedar por aquí un más y b por dx. Bien. Entonces, mire, en este último término tengo el i en los dos términos. Entonces, puedo sacar i de factor común. Aquí. Puedo escribir esto de esta forma. Me queda más y por esto. Más b por dx. Bien. Ahora, estoy integrando todo eso. Entonces, la integral es lineal. La integral de línea. Entonces, esto me queda la integral sobre la curva C de u de x. Bueno, esta primera parte es igual. Menos b por dy. Y distribuye la integral de línea aquí en este paréntesis. Entonces, el i sale de la integral de línea y me queda más y veces la integral sobre la curva C de u por dy más b de x. Bien.
Entonces una integral de línea, como ustedes vieron en el cálculo multivariable, es así, ¿no? Aparecen los dos diferenciales, aparece el de X y el de Y. Y aquí tengo dos diferenciales. Y esta es la forma que vamos a trabajar para hallar la integral de variable compleja. Por lo tanto, se va a hacer necesario siempre, si nos dan una función f de z, pues encontrar su parte real e imaginaria, u y b, para poder usar esta fórmula que concluimos aquí en esta última línea. Bien. Entonces vamos a ver ahorita cómo es que se hacen estas integrales de línea. Esto todavía está bastante teórico. Entonces este otro resultado importante. Bien, el que sí vamos a trabajar. No vamos a hacer sumas de Riemann aquí. Podríamos hacerlo, pero podría hacerse un ejercicio de eso, pero mejor ir al grano acá con esta integral de línea que tenemos expresada en este recuadro. Bien, entonces de esa forma concluimos esta fórmula 4.42 del libro guía. Bien, esta que está aquí. Entonces dice, estas se evalúan usando el método desarrollado para tal integrales, es decir, haciendo integrales de línea, ¿no? Parametrizando la curva. Entonces veamos un ejemplo concreto de eso. Entonces voy a hacer este ejemplo 4.27. Bien, vamos a hacer en la pizarra bien explicado. Entonces dice así, evalúe la integral de contorno de la función z al cuadrado de z. Bien, a lo largo del camino que va desde el punto -1 más i al punto 5 más 3i. Y ese camino, ¿de qué forma es? Como está aquí en el plano complejo. Miren. Pero yo hago un zoom aquí para que ustedes vean mejor. Entonces, miren, aquí tenemos el punto A que se le llama punto A, es el punto inicial, que es -1 más i. Y tenemos Bueno, que... escucha. ¿Cómo? ¿No escucha? Sí se oye, profe. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo le fue a Karen en el examen? Pues, quién sabe, profe, yo creo que bien. ¿Sí le dio que era armónica o no? Sí, señor. Pues a mí me tocó el segundo, el de abajo. Bueno, está bien. Entonces, en este caso vamos a hacer la integral de z cuadrado de z, ¿no? El punto inicial es -1 más i, el punto final es 5 más 3i. Y aquí está el camino que se sigue. Bien. Nos colocamos aquí un punto adicional, el punto 5 más i. Entonces dice que la curva se va a ir desde A hasta B. Es un segmento horizontal paralelo al eje real, pues. Y luego un segmento vertical. Bien. Entonces veamos cómo es que se procede a resolver este tipo de integrales usando ese resultado que obtuvimos aquí en la pizarra al final. Bien. Usando esta cajita. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí esta parte porque el resultado final no lo puedo borrar, porque eso lo vamos a usar enseguida. Entonces permítanme aquí en el dibujar ese contorno, esa curva C, para poder parametrizarla. Es decir, vamos a recordar cómo es que se hacían integrales de línea. Bien. Entonces aquí voy a dibujar el plano complejo. Plano complejo. El eje real, imaginario. Y el punto -1 más i. Por acá está -1, por aquí está i. Entonces el punto -1 más i está por aquí, ¿no? El punto, digamos que acá está el 5. Entonces el punto 5 más i es este. Y el punto 5 más 3i es subir otras 2 unidades por acá.
Entonces digamos que este es 5 más 3i. Bueno, este es 5 más i. Y acá este punto es menos 1 más i. Entonces lo primero que debemos hacer es, bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Es, primero, cuando uno hace una integral de línea, tiene que parametrizar la curva. Esta curva que está aquí. Bien. Sin embargo, esta curva no la podemos toda de una vez. Podemos parametrizarla por segmentos. Primero desde del punto que va. Digamos, este punto le llamamos B. El segmento AB primero. Y luego parametrizar el segmento BD. Bien, según la anotación del libro. Si fuese una línea recta que conecta A con D, podríamos parametrizar esa línea recta de una. Pero en este caso nos toca hacerlo así por segmentos. Los segmentos, uno es vertical, otro horizontal. Entonces tenemos que parametrizar la curva y además de eso, noten que estamos hallando la integral de z al cuadrado. Y si queremos usar esta fórmula de acá, calcular la integral de línea, tenemos que encontrar la parte real imaginaria de z al cuadrado, ¿no? Que esa ya alguna vez la hicimos aquí. Entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Recuerden, esta es la integral que vamos a hacer. Z al cuadrado de z. Bien. Entonces, ¿cuál es la parte real imaginaria de z al cuadrado? Un poquito lo que ustedes hicieron en el examen. Z al cuadrado es lo mismo que tener x más y. X más y al cuadrado. Y si elevo eso al cuadrado, usando la fórmula del binomio, al cuadrado, ustedes van a concordar en que eso va a dar x cuadrado Menos y menos y al cuadrado, ¿no? cuadrado. Esa es la parte real, más 2xy por i. 2xy por i. Por lo tanto, u es igual a x cuadrado menos y cuadrado y b es igual a 2xy. Entonces ya tenemos el u y el b. Ahora, otra observación importante aquí es que como tenemos dos segmentos, primero parametrizamos el segmento AB y hacemos la integral de línea en este segmento. Por lo tanto, la integral total, la integral de nuestra función z al cuadrado en toda la curva C va a ser, digamos así, la integral de línea desde el segmento AB y sumarle con la integral de línea del segmento B a D. Bien. Es una propiedad de la integral de línea. Entonces, tenemos que hacer dos integrales de línea y sumarlas. Entonces empecemos a hacer esta integral. Hallemos la integral de línea, digámosla acá, de z al cuadrado de z, pero en el primer segmento. Entonces voy a colocar aquí, en lugar de colocar la curva C, voy a escribir AB. Bien, para indicar que es en ese segmento primero que voy a hacer la integral de línea. Entonces la integral que va a ser, según lo que tenemos en nuestra buena cajita aquí, va a ser la integral en el segmento AB. Voy a replicar la fórmula que tenemos abajo, acá. De u por dx. En este caso nuestro u es x cuadrado menos y cuadrado. Entonces va a ser x cuadrado menos y cuadrado por dx menos, aquí dice que menos b por dy. Entonces voy a escribir aquí menos 2xy porque eso vale b para esta función z cuadrado por dy más la parte imaginaria de esa integral va a ser
la integral en el segmento AB de U por dy. Entonces, U es x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, x cuadrado menos y cuadrado. Esa integral por el dy. Más b por dx. Entonces, más 2xy por dx. Bien, entonces ahí ya apliqué esa fórmula de la cajita. Entonces uno primero, como vimos, encuentra la parte real e imaginaria de la función que estoy integrando y aplica la fórmula de la caja. Ahorita sí viene lo interesante, hacer la integral de línea. ¿Cómo es que se hace una integral de línea, no? Entonces, digamos que ya hicimos el primer paso. Llamémosle a esto el primer paso. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, no. ¿Está muy fácil? Por el momento bien, profe. Bueno. Entonces vamos al segundo paso ya. Segundo paso. Tenemos que parametrizar, como estoy integrando, haciendo una integral de línea del segmento AB, tengo que parametrizar ese segmento, ¿no? Entonces tengo que decir cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de cualquier número complejo que esté aquí en algún lugar de este segmento. Bien. Entonces fíjense, cualquier número complejo que esté sobre este segmento va a tener parte imaginaria 1, porque miren, noten que el punto A, que es el número complejo menos 1 más i, su parte imaginaria es 1. Y como no me estoy moviendo en el eje imaginario, me estoy moviéndose en el eje real, entonces todo número complejo aquí tiene esa parte imaginaria, 1. Entonces puedo decir que la parte imaginaria que llamamos y, dependiendo de algún parámetro t, siempre va a ser 1. Y la que sí cambia es la parte real de todos los números que están en el segmento. Mire que este número, por ejemplo, menos i más 1, tiene parte real menos 1, y acá en el otro extremo queda con parte real 5. Entonces, la parte real de todos los números varía de menos 1 hasta 5. Entonces puedo expresar eso así. Puedo decir que la parte real x, dependiendo de un parámetro t, va a ser igual a t. Y que t, nuestro parámetro, va a variar entre 5 y menos 1. Y cuando uno usa una parametrización tiene que tener un parámetro, ¿no? Y el parámetro siempre se mueve en un intervalo. Es decir, un subconjunto pues, de los números reales, un intervalo AB. En este caso A de menos 1 o B de 5. Entonces tenemos esta la parametrización del segmento AB. Ahí lo parametrizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Aquí donde tenemos esta integral acá, ¿no? Vamos a sustituir donde está X, lo sustituyo por T, donde está Y lo sustituyo por 1, y estos diferenciales, miren que aquí aparece un diferencial de X, aquí aparece otro diferencial de Y, todos estos diferenciales los vamos a escribir en términos del diferencial de T. Es decir, note que aquí y de T es una función constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de Y con respecto a T? ¿Cuánto da la derivada? Viéndolo como función. 0, ¿no? Esto implica que de Y es igual a 0. Entonces, en nuestra parametrización, como Y no está cambiando, la parte imaginaria de los nubes en ese segmento no cambia, de Y es 0. Por lo tanto, en esta fórmula que tenemos aquí este de Y es 0, entonces toda esta parte se va a eliminar y esto también va a desaparecer, porque en esta parametrización de Y es 0. Ahora vamos con el de X. X es igual a X como función de nuestro parámetro T.
es igual a t. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x con respecto a t? 0. ¿Cuánto es la derivada de t? Ah, no, 1. La derivada de t es 1. Si x sobre t es 1, entonces quiere decir, pensando que este operador, este símbolo se puede pasar a multiplicar acá, ¿no? Entre comillas, concluimos que dx es igual a dt. Y esto ya es importante. Bien, ya encontramos los diferenciales de y de x en términos del dt. De hecho, tuvimos la suerte que un diferencial de eso nos dio 0 y así se cancelan varias cosas. Por lo tanto, como estamos en una integral de línea, esta integral ya se transforma en algo muy conocido. Miren. La primera parte aquí se transforma en la integral desde menos 1 a 5, que es donde varía mi parámetro de que de x cuadrado menos y cuadrado, pero x es igual a t. Entonces sería t al cuadrado menos y al cuadrado, que es, en este caso, y es fijo igual a 1. Entonces sería menos 1. Menos 1 al cuadrado. Por dx, pero dx es igual a dt. Entonces miren, nos quedó esta integral. Estamos en una integral de línea, entonces se transforma ya en una integral. Por eso colocamos este parámetro t, una integral normal. Menos 2xy por dy. Pero ya dijimos que ese dy es 0. Entonces esto desaparece. Entonces vamos más y por aquí nuevamente este dy es 0, desaparece. Entonces nos queda la integral de menos 1 a 5 de 2x por y por dx. X es igual a t, y es igual a 1, entonces me quedaría 2t. Integral de 2t por dt. 2t por dt. Porque dx es igual a dt. Entonces miren, así se hace esa integral, se hace en integral de línea, ¿no? Y aquí ya nos quedan integrales sencillas. La integral de t al cuadrado es t a la 3 sobre 3. La integral de 1 es t. Esto evaluado entre menos 1 y 5. Y acá la integral de 2t es t cuadrado. Evaluado también entre menos 1 y 5. Bien. Entonces, hicimos la integral de línea en el primer tramo. Bien. Entonces piensen en estas cuentas y enseguida continuamos, ¿bien? Que nos acabó el tiempo. Piensen en esta cuenta 10 minuticos ahí y ya seguimos. bueno, profe. Bueno.